Dios le bendiga a todos los hermanos y todos los amigos de este canal, Cristianos Alerta. Nos encantaría que tú formes parte de este ministerio suscribiéndote y compartiendo nuestro video. Yo soy tu hermano Máximo Parra y en breve vamos a compartir algo muy interesante. El tema es: ¿vendrá Cristo en el 2028? La señal de la higuera. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mateo 24, verso 34. Aquí tenemos un versículo bíblico que forma parte de este tema de la parábola de la higuera, que ha provocado un gran enfoque de estudio por interpretarlo y por ende varias posiciones que hasta hoy siguen discutiéndose. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ante esta afirmación de Jesús se han planteado varias preguntas que se enlazan con el versículo que hemos dicho. ¿Es la parábola de la higuera una señal más que anuncia el fin del mundo y su segunda venida? Si esto es así, ¿quién es la higuera? ¿Israel? Y si es así, y no pasará esta generación sin que todo esto acontezca, ¿a cuál generación se refiere? ¿A la generación de su tiempo o a otra que está en el futuro? Lo cierto es que esta pregunta se ha tratado de responder y han causado muchas controversias entre los estudiosos de las profecías bíblicas, de las escrituras, escatólogos. Sin embargo, nosotros presentaremos las opiniones más representativas y buscar la mejor aplicación para nuestra vida cristiana. La parábola de la higuera se refiere a la generación que vio la restauración de Israel como nación en el año 1948. Jesús le dijo a sus discípulos que de la parábola de la higuera tenían que aprender, ya que así como la proximidad del verano se podía medir viendo los primeros brotes de las ramas de la higuera, así ellos podrían saber que cuando todas estas señales les anunciarían que el fin del mundo y su segunda venida estarían ya cercanos. Ahora bien, algunos teólogos han llegado a interpretar que, por ser una parábola, la higuera tiene una interpretación más, afirmando que la higuera es Israel. Y por ende, Jesús está profundizando que cuando la higuera dé sus primeras ramas, es decir, Israel florezca, el fin del mundo y su segunda venida estarían cercanos y no pasaría esa generación que vería el resurgimiento de Israel sin que todo lo que él ha dicho se cumpla. Para aquellos que defienden esta posición, la higuera que dará sus primeras ramas es la nación de Israel. Pero, ¿a qué se refieren cuando dice que ésta reflorecerá como nación? La historia de Israel como nación soberana ha tenido muchos problemas. Todos sabemos que la nación como sí se separó en dos reinos después de la muerte de Salomón como consecuencia de su pecado. Esa historia la podemos encontrar en Primera de Reyes, capítulo 12, versos 1 al 20. El reino del norte, llamado Israel, cuya capital con el tiempo llegó a ser Samaria, tuvo varios reyes de diferentes dinastías, comenzando desde Jeroboam, y todos hicieron lo malo ante el Señor. En cambio, el reino del sur, Judá, cuya capital fue Jerusalén, mantuvo en el reino el linaje de David, comenzando con Roboam. Por los pecados de Israel, Dios permitió que los asirios la conquistaran en el año 722 a.C., siendo muchos de ellos deportados a las regiones caldeas, y los que quedaron fueron mezclados con las otras naciones paganas, perdiéndose así el linaje puro de las 10 tribus de Israel, y de cuya descendencia surgieron los samaritanos. Por eso nos dice en Segunda de Reyes, capítulo 17, versos 6 al 7, en el año 9 de Osea, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria
y los puso en Jalab, en Habor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Aún después de todo esto, el reino del sur permaneció firme, ya que algunos reyes buenos guiaron al pueblo en los caminos de Dios, pero lamentablemente no todos hicieron lo mismo. Al final, por sus maldades, Jerusalén cayó en manos de los babilonios en el año 586 a.C., siendo los muros y el templo totalmente destruidos y los sobrevivientes deportados a Babilonia, según Segunda Crónicas capítulo 36, versos 17 al 20, que dice: por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos los palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Así cayó Israel y Jerusalén por causa de sus pecados. Pasados ya los 70 años después de su cautiverio y bajo un nuevo imperio, el Medo Persa, los judíos regresaron a su nación y comenzaron la reconstrucción de los muros y el templo. Así ocurrió, de tal forma que en medio de la lucha y guerra, los judíos volvieron a establecerse como nación, solo que la mayor parte del tiempo conquistada. Primero lo del imperio persa, luego desataron batalla con las naciones árabes que los rodeaban contra el reino de los eunucos, especialmente contra Antíoco Epífanes, y para el tiempo de Jesús estuvieron bajo el yugo romano. Finalmente los judíos dejaron de ser nación cuando Roma la destruyó en el año 70 después de Cristo. Los judíos sobrevivientes fueron obligados a ser esparcidos nuevamente entre todas las naciones, y aquella nación perdió su autonomía y, según algunos estudiosos, dejó de llamarse la tierra de Israel para ser conocido como la tierra de Palestina, ya que los romanos quedaron cansados de la insistente actitud de los judíos de rebelarse en contra de su dominio y luchar por su independencia. Sin embargo, Dios había prometido que los reuniría de todos los confines de la tierra, nuevamente en la tierra que había jurado a Abraham que les daría a sus descendientes. Ezequiel 37:12 nos dice: por tanto, profetiza y dile: así ha dicho Jehová el Señor, yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, os haré subir de vuestro sepulcro y os traeré a la tierra de Israel. Así fue que el 14 de mayo del año 1948 se estableció el Estado de Israel después de 1700 años de exilio, cumpliendo así dicha profecía. De aquí que los que defienden esta posición afirman que la higuera que es Israel comenzó a florecer como nación en el año de 1948, y a partir de aquí se comienza a contar esta generación que presenció el resurgimiento de esta nación. Y asimismo, esta generación no pasaría sin que todas estas cosas del fin del mundo y de su segunda venida acontecieran. Ahora bien, hay algo adicional a esta interpretación, y es: ¿cuánto dura entonces una generación? Basándonos en la Biblia, afirman que de 70 a 80 años. En el Salmo 90, verso 19, la Biblia nos dice de esta manera: los días de nuestra edad son 70 años, si en lo más robusto son 80 años, con toda su fortaleza y molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos.
Entonces vienen las personas que defienden esta posición, afirmando que hoy más que nunca el fin del mundo y de la segunda venida de Cristo está más cerca que antes, ya que la profecía de la higuera ya se cumplió. El problema con esta interpretación es que caemos en el error de ponerle fecha a su segunda venida, cuando el Señor dirá más tarde que el día y la hora de su venida del Hijo del Hombre nadie la conoce. Mateo 24:42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Si una generación dura entre 70 a 80 años e Israel surgió nuevamente como nación en el año 1948, entonces alguien podría pensar que el inicio de la tribulación tendría que darse entre los años 1948 y 2028. Ahora, ¿será correcta esta posición? Bueno, nosotros solo podemos decir que nadie puede predecir el tiempo de la venida de Cristo, por lo que nosotros los cristianos debemos vivir siempre listos, sabiendo que el Señor vendrá de repente, cuando nadie se lo espere. Cristo podría venir en el 2028, como podría también venir en el 2025, como podría venir en el 2023, como podría venir en el 2030. No se sabe cuándo, pero esta profecía de la última generación de verdad que es muy, pero muy interesante. Soy tu hermano Máximo Parra. Apóyanos con un like. También comparte este video muy, pero muy interesante. Comparte este video con alguien aquí en la red. Y si no te has suscrito, suscríbete a nuestro canal. Quédate con nosotros y disfruta también de estos videos.